Buenas tardes, profesora. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, licenciatura en Fisioterapia, Biomecánica 3, Pérez Durán Abigail. En este video hablaremos sobre el análisis de la marcha. La marcha, definida como el paso bípedo que utiliza la raza humana para desplazarse de un lugar a otro con bajo esfuerzo y mínimo consumo energético. Constituye un elemento característico que identifica a todo sujeto, pues permite revelar aspectos individuales de la personalidad. La autoestima, la condición de salud y las situaciones emocionales de cada persona. En el ciclo de la marcha tenemos 8 fases en 2 periodos. El periodo de soporte tiene 5 fases: contacto inicial, respuesta a la carga, soporte medio, soporte terminal y prebalanceo. Equivale al 62% del ciclo de la marcha. En el periodo de balanceo tenemos 3 fases: balanceo inicial, balanceo medio, balanceo terminal. El 38% del ciclo de la marcha. En el contacto inicial tenemos que el pie se adelanta, hace contacto con el piso a través del talón. Equivale al 0 grados. Respuesta a la carga. El pie hace contacto total con el piso. El peso corporal es soportado por la extremidad. Tiene el 10% del ciclo de la marcha. Soporte medio. El peso del cuerpo se transfiere a lo largo del pie cuando la extremidad contralateral pierde contacto con el piso. Tenemos el 20% del ciclo de la marcha. El soporte terminal, el talón se levanta, se desplaza el peso hacia los dedos. Equivale al 20% de la marcha. El prebalanceo es la fase de transición entre el periodo de soporte y el periodo de balanceo, cuando el pie contralateral entra en contacto con el piso y el pie analizado se despega del piso. En el balanceo inicial, o también llamado aceleración, tenemos que comienza cuando los dedos del pie abandonan el piso. Termina cuando la rodilla alcanza la máxima flexión de 60 grados. Tenemos que este es el de 13% del ciclo de la marcha. El balanceo medio comienza con la flexión de rodilla. Termina cuando la tibia se dispone en perpendicular al piso, se orienta vertical. Equivale al 10% de la marcha. Balanceo terminal o desaceleración. Comienza con la posición vertical de la tibia, continúa con la rodilla, se extiende y termina cuando el talón hace contacto con el piso. Equivale al 15% del periodo de balanceo. En el siguiente video podemos ver el contacto inicial, respuesta a la carga, soporte medio, soporte terminal, prebalanceo, balanceo inicial, balanceo medio y balanceo terminal, tanto de la pierna en análisis y la pierna contralateral. En los parámetros temporales de la marcha tenemos el ciclo de la marcha, periodo de paso, periodo de soporte, periodo de balanceo, frecuencia o cadencia, velocidad y aceleración lineal. El ciclo de la marcha es el tiempo entre dos eventos idénticos: contacto inicial, el inicio y la culminación. Periodo de paso, tiempo entre el contacto inicial de un pie y contacto inicial del otro pie. Periodo de soporte, tiempo entre el contacto inicial y soporte de peso hasta que el pie se despega del piso. Periodo de balanceo, tiempo de despegue del pie y durante el periodo de balanceo hasta el siguiente contacto inicial. Frecuencia o cadencia es el número de pasos por minuto. Velocidad es la relación de distancia recorrida en dirección en la marcha por unidad de tiempo. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. En los parámetros espaciales de la marcha tenemos longitud de paso largo o zancada, longitud de paso corto, ancho de paso y ángulo de paso. En la longitud de paso largo o zancada es la distancia lineal en metros entre dos eventos iguales y sucesivos de la misma extremidad. Incluye un paso corto derecho e izquierdo, es decir, dos pasos cortos. La longitud de paso o paso corto es la distancia lineal en metros desde un evento específico
En general es el contacto inicial de una extremidad hasta el mismo evento de la extremidad opuesta. El ancho de paso está dado por la distancia lineal en centímetros de dos puntos iguales de los pies. El ángulo de paso se refiere a la orientación del pie durante el apoyo del eje longitudinal de cada pie. Forma un ángulo con la línea de progresión. Normalmente está entre los 5 y 8 grados. En las tareas funcionales de la marcha tenemos 3. La primera es la aceptación del peso, que coincide con las dos primeras fases del periodo de soporte, que es el contacto inicial y la respuesta a la carga. El peso corporal se transfiere de una extremidad a la otra, de tal forma que la extremidad receptora de la carga pasa de una cadena cinética abierta, que viene del balanceo, a una cadena cerrada, que pasa al periodo de soporte. La segunda tarea funcional es el soporte en una sola extremidad. Se relaciona con las siguientes dos fases, que es el soporte medio y el soporte terminal. Y aquí el peso corporal recae totalmente en la extremidad de apoyo, que demanda gran estabilidad. La tercera tarea funcional es el avance de la extremidad y equivale a las últimas 4 fases restantes: el prebalanceo, el balanceo inicial, medio y terminal, que garantiza que el pie despegue del piso y la extremidad y el tronco avancen hacia adelante. Tienen 2 momentos cruciales: la aceleración, que es la primera parte, el prebalanceo y balanceo, y la otra es desaceleración al inicio de la segunda parte y el balanceo terminal. El centro de gravedad en la marcha sufre desplazamientos alternos de derecha a izquierda, de arriba a abajo. Tenemos que el centro de gravedad desciende durante el soporte doble, pero un mecanismo para que ésta no desciende mayormente es la rotación pélvica, que ayuda a prevenir un descenso mayor. Rota un total de 8 grados, 4 hacia adelante y 4 hacia atrás, que permite producir un alargamiento relativo de las extremidades. El centro de gravedad asciende. El centro de gravedad alcanza el punto más alto a medida que el peso corporal cruza sobre la extremidad apoyada. Existen 2 mecanismos para prevenir el ascenso mayor: el descenso pélvico y la flexión de rodilla. El centro de gravedad se desplaza lateralmente debido a un geno valgo fisiológico. Este hecho garantiza la caída vertical de la tibia con respecto al suelo y permite un ligero movimiento lateral de la pelvis. El centro de gravedad se hace más horizontal a la trayectoria, porque actúan los picos de la onda sinusoidal que describen su desplazamiento, que es el movimiento de la rodilla, el tobillo y el pie, y el aplanamiento de la bóveda plantar. Los mecanismos de mecedora en la marcha son 3. El primero es el talón, que se encuentra durante el contacto inicial, cuando comienza la transferencia del peso corporal de una extremidad a la otra. El segundo mecanismo es el tobillo. Una vez el pie se apoya completamente en el piso, el eje mecánico del complejo articular del tobillo permite el desplazamiento corporal hacia adelante. El tercer mecanismo es el antepié, cuando el peso corporal se alinea con las cabezas de los metatarsianos. El talón se levanta y toma como eje a las articulaciones metatarsofalángicas, que aseguran la transferencia de peso hacia los dedos y a la otra extremidad. Los rangos de movimientos de cada articulación van a depender de qué fase de la marcha se encuentren. En el contacto inicial tenemos que el tobillo está neutro, la rodilla neutra, la cadera está en flexión de 30 grados. En la respuesta a la carga tenemos que el tobillo realiza una plantiflexión de 10 a 15 grados, la rodilla en flexión de 15 a 20 grados, la cadera en flexión de 30 grados. En el soporte medio, el tobillo realiza una dorsiflexión de 5 a 8 grados, la rodilla en flexión de 5 grados, la cadera en flexión de 10 grados. En el soporte terminal, el tobillo realiza una dorsiflexión de 10 a 12 grados,
la rodilla neutra, la cadera en extensión de 10 grados. En el prebalanceo, el tobillo en plantiflexión de 20 grados, la rodilla en flexión de 30 a 40 grados y la cadera neutra. En el periodo de balanceo tenemos que en el balanceo inicial tenemos el tobillo en plantiflexión de 5 a 10 grados, la rodilla en flexión de 50 a 60 grados, la cadera en flexión de 20 grados. En el balanceo medio, el tobillo está neutro, la rodilla en flexión de 30 grados, la cadera en flexión de 30 grados. El balanceo terminal, el tobillo está en neutro, la rodilla en neutro y la cadera en flexión de rodilla de 30 grados. En la cinemática de la marcha tenemos que en el contacto inicial el tobillo, un torque generado es plantiflexor, acción muscular dorsiflexores, tibial anterior, extensor común de los dedos y extensor largo del primer dedo, tipo de contracción excéntrica, la rodilla, torque generado extensor, acción muscular cuádriceps e isquiotibiales, tipo de contracción al inicio concéntrica y al final excéntrica. Cadera, tipo de torque flexor, alta intensidad, acción muscular, extensores de cadera, glúteo mayor e isquiotibiales, tipo de contracción excéntrica. En respuesta a la carga, el tobillo, torque generado plantiflexor, acción muscular dorsiflexores, tipo de contracción excéntrica. Rodilla, torque generado flexor, acción muscular cuádriceps, tipo de contracción excéntrica. La cadera, torque generado flexor, alta intensidad, acción muscular extensores de cadera, glúteo mayor e isquiotibiales, tipo de contracción excéntrica. En el soporte medio tenemos que el tobillo genera un torque dorsiflexor, acción muscular plantiflexores, gemelos y sóleo, tipo de contracción excéntrica. Rodilla, tipo de torque generado extensor, acción muscular cuádriceps, pero disminuye su acción, tipo de contracción excéntrica. En la cadera, torque generado extensor, acción muscular extensores de cadera, pero al final de la fase no hay participación muscular. En el apoyo terminal tenemos que el tobillo genera un torque dorsiflexor, acción muscular plantiflexores, gemelo y sóleo, tipo de contracción concéntrica. En la rodilla, torque generado extensor, de baja intensidad, no hay actividad muscular. La estabilidad de la articulación se da de forma pasiva. En la cadera, tipo de torque extensor, alta intensidad, acción muscular, flexores de cadera, psoas mayor, ilíaco y tensor de la fascia lata. Tipo de contracción excéntrica para el control del torque extensor. En el prebalanceo, el tobillo, torque generado dorsiflexor, acción muscular plantiflexores, tipo de contracción al inicio concéntrica, pero la actividad muscular disminuye. Rodilla, torque generado flexor, acción muscular cuádriceps. Inicialmente la acción es excéntrica, pero después es pasiva. En la cadera, torque generado flexor, acción muscular flexores de cadera, tipo de contracción concéntrica. En el balanceo inicial, el tobillo, torque generado dorsiflexor, acción muscular dorsiflexores, tipo de contracción concéntrica. Rodilla, torque generado flexor, acción muscular bíceps. En el momento, el flexor es generado por los músculos que favorecen la flexión de rodilla. Cadera, torque generado flexor, actividad muscular, flexores de cadera. Tipo de contracción, la acción concéntrica de los músculos promueve la aceleración angular en sentido de la flexión.
En el balanceo medio tenemos que el tobillo, torque generado dorsiflexor, acción muscular dorsiflexores, tipo de contracción concéntrica, rodilla, torque generado extensor, acción muscular isquiotibiales, tipo de contracción al inicio es pasivo, al final comienza a actuar de forma excéntrica para desacelerar la extensión de rodilla. Cadera, torque generado flexor, acción muscular, psoas mayor e ilíaco, tipo de contracción concéntrica para continuar la flexión de la cadera. Balanceo terminal. El tobillo, torque generado dorsiflexor, acción muscular dorsiflexores, tipo de contracción isométrica para preservar la posición neutra y preparar para el siguiente contacto inicial. Rodilla, torque generado extensor, acción muscular isquiotibiales y cuádriceps. Al inicio es una contracción excéntrica, pero después es una contracción concéntrica. La cadera, torque generado flexor, acción muscular isquiotibiales y glúteo mayor y aductor mayor. La acción es excéntrica de los grupos extensores de cadera, de la extremidad y controla la flexión de cadera para preparación para la siguiente fase. Nombre del paciente: Priscila Hernández Vázquez, edad 18 años, auxiliares en la marcha, ninguno, uso de prótesis, ninguno, tipo de calzado deportivo, uso de órtesis, ninguno, barreras arquitectónicas, espacio reducido e irregularidades en el terreno. Observamos las fases de la marcha: 5 del periodo de soporte, 3 del periodo de balanceo. Los rangos de movilidad son normales, la velocidad rápida, la duración 90 pasos por minuto. Las tareas funcionales sí cumplen la función biomecánica. Los mecanismos de control del desplazamiento del centro de gravedad, notamos la rotación pélvica, el descenso pélvico, la flexión de rodilla, el geno valgo fisiológico, los movimientos de rodilla, tobillo y pie y el aplanamiento de la bóveda plantar, los mecanismos de mecedora presentes, talón, tobillo y antepié. En los parámetros espaciales de la paciente encontramos que en la extremidad derecha la zancada es de 87 centímetros, la longitud de paso de 41, el ángulo de paso de 12, el ancho de paso de 7 centímetros. En la extremidad izquierda tenemos la zancada de 85 centímetros, la longitud de paso de 45 centímetros, el ángulo de paso de 10 grados y el ancho de paso de 7 centímetros. En los parámetros temporales de la paciente tenemos que el ciclo de marcha es de 1.20 milisegundos, periodo de paso 0.62 milisegundos. El periodo de soporte es de 0.75 milisegundos, el balanceo es de 0.40 milisegundos. Periodo de soporte es de 68%, periodo de balanceo es del 32%, pasos por minuto 90.